título que igual os va a llamar un poco la atención. 14 muletillas de la mediocridad. Hoy en día ya sabéis que está muy de moda así un poco nuestro marketing de comunicación espiritual. 8 consejos, 9 no sé qué. Bueno, pues 14 muletillas de la mediocridad, pero también 14 palabras de santidad. ¿Por qué esto de las muletillas? Vamos a ver, la verdad es que suena algo así muy de lenguaje moderno, pero lo cierto es que no lo es. En la tradición cristiana, ya los padres de los primeros siglos, especialmente en el monacato, hablaban de los logismoi. Los logismoi eran pensamientos erróneos que en la tradición monástica se identificaban, por los cuales venían las tentaciones. Pensamientos erróneos, equivocados, que venían a minarte interiormente. Tú no puedes, tú no sé qué, una idea obsesiva, un pensamiento machacón que te viene y te mina, y te mina. Y los padres del desierto los identificaban como logismoi, como tentaciones, como también ideas obsesivas sugeridas pues, por el propio Satanás para minar la moral y quitar la esperanza del cristiano. Y el monacato daba mucha importancia a este combate espiritual contra los logismoi. Nosotros muy equivocadamente pensamos que la batalla espiritual tiene lugar únicamente en el campo de la voluntad. No, antes que la voluntad tiene lugar en la mente, la batalla espiritual. Y entonces existía, digamos, ¿no? Pues esa conciencia de que tiene que haber un combate espiritual. Y contra los logismoi hay que contraponer los logoi. Logismoi y logoi. Logoi es el pensamiento correcto. Evagrio Póntico, en el siglo IV, él insiste, ¿no? Tiene que haber un combate espiritual y frente a los logismoi tiene que haber esa capacidad de que sean contestados. Y voy a decir que en la espiritualidad cisterciense, hoy en día, en las publicaciones que la espiritualidad cisterciense hace, se insiste mucho en esto. ¿Cuáles son los logismoi de hoy en día? ¿Hoy en día ha dejado de existir logismoi? ¿Ha dejado de existir? Sí, pues yo les he llamado muletillas, muletillas de la mediocridad, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Quizás en nuestro tiempo, estas muletillas que le llamo yo, están también muy condicionadas por el ambiente secularizado. En tiempos de Evagrio Póntico, pues eso de la secularización no era lo que más primaba en el ambiente. Pues digamos, las tentaciones iban por un camino más, si quieres, de noches oscuras, esos logismoi. Pero, lógicamente, pues mundo, demonio y carne, los tres enemigos de la vida espiritual, están muy aliados entre ellos. Y la secularización, la mundanización, de la cual tanto habla el Papa Francisco, es un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para lo que dirían los padres logismoi, lo que decimos nosotros, que son ideas obsesivas que te minan interiormente, esas muletillas que le llamo yo, muletillas de la mediocridad. Y hay que saber contraponerles a cada una de ellas pues una palabra de esperanza y de santidad. Y sin perder más el tiempo, me voy a adentrar en las 14. La primera, yo creo que la primera muletilla de la mediocridad. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Es decir, es plantear la vida únicamente en el sentido de decir, oye, pues si esto no es malo, ¿por qué no lo puedo? ¿Por qué no debo de hacerlo? A ver, me planteo pues este fin de semana, pues sencillamente el coger y fiesta total. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido? ¿Hay algún mandamiento que lo prohíba? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que me plantee una vida lo más cómodamente posible? ¿Qué hay de malo? Creo que ese pensamiento, el qué hay de malo, ciertamente plantea, o sea, es minador de lo que es la vida cristiana, porque el objetivo de nuestra vida no es evitar hacer cosas malas, ¿no? El objetivo de nuestra vida es distinto, es buscar la voluntad de Dios. El objetivo de nuestra vida es decir, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No vale que esto no sea malo, bueno, no será malo, vale, pero ¿lo quiere Dios para mí o no lo quiere Dios para mí? ¿Es esa su voluntad o no es su voluntad? Tendré que discernir, ¿no? Tendré que discernir cuál es la voluntad de Dios en la vida.
Por eso, a esa muletilla de la mediocridad, ¿qué hay de malo? Tenemos que saber responder con una palabra de vida, una palabra de santidad. Es: Señor, ¿qué quieres de mí? Que es totalmente distinto. ¿Cuál es tu voluntad? O sea, discernir nuestra vida por la voluntad, por ese designio de santidad que Dios tenga para cada uno de nosotros. El objetivo de nuestra vida no puede ser evitar hacer cosas malas, ni incluso ser buenas personas, sino buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Segunda muletilla de la mediocridad. Los hay peores. Los hay peores. Es el compararse para justificarse. Es una tendencia, pues en un momento determinado, de una manera interesada, pues hacer que nuestra vida no tenga como referencia a lo que Dios espere de nosotros, sino que tenga como referencia, pues, a lo que la mayoría pueda realizar en su vida. Dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras, porque eso suele ser así, ¿eh? Cuando uno se compara con uno y con otro, ya te digo yo a qué estás aspirando. Sin embargo, cada uno tenemos que responder en esta vida de los talentos que hemos recibido. No podemos compararnos con nadie. Ese mal espiritual de mirar a la derecha, de mirar a la izquierda, es una carcoma que corroe nuestra vida interior. Es una especie de tortícolis espiritual siempre dando vueltas en vez de mirar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, yo contrapondría esta muletilla de la mediocridad, los hay peores, contrapondría esta palabra: gracias por tus santos. Porque la Iglesia nos propone a los santos como punto de referencia. La Iglesia, fijaros, la Iglesia no está para condenar a nadie. La Iglesia jamás ha dicho tal persona, la proponemos para que nadie se fije en ella. No, jamás ha dicho eso. Aquí se ha limitado a proponer a los santos como punto de referencia. Frente a los hay peores, respondamos: gracias por tus santos. La tercera palabra, la tercera muletilla, el tercer logismoi, como queráis llamarlo. Lo hacen todos. Lo hacen todos. Es decir, el punto de referencia ético es el punto de referencia de decir, bueno, si mayoritariamente está asumido, si mayoritariamente esto es así, pues no será tan malo, no será tan malo. Al igual que decimos, ¿no?, que hay dos clases de políticos, los que por las mañanas se desayunan consultando las encuestas y los que por las mañanas se desayunan consultando su conciencia. Eso lo decimos de los políticos. Ojo, eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros, En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Eso lo decía Gandhi, Lo decía Gandhi. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Y Jesús lo decía también de otras muchísimas maneras. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la salvación y muchos van por él. Pero a mí eso no me dice nada. Obviamente, el criterio ético, cuando deja de tener a una verdad objetiva como punto de referencia, deja paso al criterio sociológico, que sustituye el respeto a la realidad por la obediencia a las mayorías. ¿El a dónde va Vicente? A dónde va la gente, ¿no? Y dice San Agustín: la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la costumbre de la mayoría, sino en la ley del Dios omnipotente. Es palabra de San Agustín. Por lo tanto, ¿no?, frente a ese lo hace